Ahora sí, ya. Ya me dijeron que tengo tantas cosas abiertas, entonces se tilda y ya es imposible. Preferí cortar la clase porque no los puedo ver. Y bueno, y está todo complicado. Y se iba a grabar así, así que bueno. Retomamos. A ver, ahora voy a compartir. No habíamos ni empezado el PowerPoint. Bueno, habíamos hablado de las necesidades energéticas y las necesidades nutricionales y la importancia que estas tienen en el deporte, justamente, que es esta parte específica que estamos viendo en la nutrición, ¿sí? Bueno, entonces tenemos la ingesta energética adecuada. Nos va a ayudar a tener un peso corporal adecuado, por eso hablábamos, ¿se acuerdan de la ley de la adecuación? Entonces, esto nos va a permitir tener un peso normal o un estado nutricional normal. También en el deporte va a hacer que haya un óptimo rendimiento y también va a maximizar los efectos del entrenamiento. Entonces, porque hablábamos cómo los nutrientes van a trabajar en la producción de energía. Tener en cuenta a las mujeres que no cubren sus necesidades energéticas, a veces pasa en el deporte, en las mujeres no llegan a cubrir porque son quizás muchas calorías, y también en cuanto a la alimentación, porque puede hacer que varíe en el volumen del alimento. Entonces tenemos dos cuestiones nosotros que resolver acá. Una es que podemos tener volumen, ¿se acuerdan de la densidad calórica? Tenía que ver el volumen, la relación entre el volumen y las calorías. Por ejemplo, no es lo mismo un pote de flan que un pote de gelatina. ¿Por qué? A ver, quiero que piensen eso. Es un pote igual. ¿Por las calorías? Bueno, ¿qué va a tener más calorías? El valor nutricional que... Bien, bueno, en ese caso. El flan. El flan, ¿por Con la qué? leche. Bien, los ingredientes van a determinar la cantidad de nutrientes y de calorías que va a recibir. En este caso, la gelatina va a tener el mismo volumen, pero es prácticamente agua, ¿sí? Entonces, esto es lo importante y lo que tenemos que tener en cuenta. Porque, a ver, si necesitamos consumir, no sé, 4.000 calorías, ojo con el volumen. Tenemos que aprender esto de los alimentos y la densidad calórica que tienen para aportar menos volumen y más nutrientes o más calorías. También la ingesta va a ir adecuada a la modalidad deportiva y también entre individuos. No es que para todos los futbolistas, no sé, 3.500 calorías o 3.000 calorías, ¿sí? Sino que justamente vamos a ver cuántas va a consumir el arquero, el defensor, etc. De acuerdo al deporte que haga, al ejercicio que se haga, la destreza que se tenga que realizar, entonces va a ir la ingesta. A la temporada, ¿por qué la temporada? ¿Qué es la temporada? Porque el cuerpo tiene que adaptarse debido a los cambios climáticos. Mucho depende. Si hace frío, puede activarse lo que es la grasa parda. En cambio del calor, pues hay mayor concentración de, ¿cómo lo digo? O sea, el cuerpo está más fatigado, produce más sudoración. ¿Sabes por eso? Bien, está muy bien lo que dijiste, Giovanni, pero no sería lo que está relacionado con esto. A ver, vamos a ver la aclimatación al frío, al calor y a las alturas más adelante. Lo que se refiere con temporada es la temporada quizás deportiva, ¿sí? Tiene que ver con esto de las fases, digamos, o del entrenamiento, el preentrenamiento, la competencia, la precompetencia, la poscompetencia, ¿sí? Son de acuerdo. A ver, nosotros vamos a ver algo general, pero en los deportes se ve de manera específica. Si saben de deportes o conocen bien el deporte que eligieron, por ejemplo, pueden ver las temporadas que hay también, si se hace, no sé en el fútbol cómo es, si es
una vez al año, cuánto juegan, cuánto compiten. Por ejemplo, los mundiales sé que son cada 4 años, pero hasta ahí llegué. Entonces, fíjense, hay deportes que se preparan todo el año y compiten a fin de año, por ejemplo. O tienen 4 competencias durante todo el año. Entonces, esto también depende a la ingesta adecuada. Y también el tipo de entrenamiento. Bien, porque ustedes saben que los futbolistas, por ejemplo, y sigo con eso porque es lo más común, eh, ellos no solamente juegan al fútbol, su entrenamiento no es jugar nada más, ¿sí? Sino que ¿qué incluyen? ¿Qué tipos de ejercicios o de entrenamiento incluyen el fútbol, por ejemplo? Velocidad, dicen, ¿Pero qué? resistencia. Pero, ¿Qué actividad hacen? ya, no, Aeróbic. Bueno, yo no lo he visto, no sé cómo lo hacen. aeróbico. ¿Qué más? Son ejercicios, no sé cómo decirle, de carrera, velocidad, de correr, digamos, 100 metros, ida y vuelta, o trotes en la cancha, es un precalentamiento. Después se hace un tipo de actividad de levantar los pies hacia arriba, saltar. Bien. Bien, fíjense que no es solamente, como les decía, es jugar y así entrenan, y porque sí, no es solamente es la técnica, ¿sí? Sino cómo vas a entrenar tu cuerpo o el cuerpo para poder realizar lo mejor posible la competencia, y esto va a ayudar a que mejore la técnica, ya sea para correr más rápido, para patear la pelota mejor, pero necesitan ese tipo de entrenamiento para, ¿cómo sería? Fortalecer los músculos, y esto que les dé también de alguna manera elasticidad quizás, para poder aplicar la técnica y bueno, poder cumplir el objetivo del deporte, ¿sí? Entonces, también no todos los deportes se entrenan de la misma forma. En boxeo, ¿saben algo de boxeo? ¿Cómo entrenan los boxeadores? Los boxeadores liceo mayormente también hacen aeróbicos y también hacen alzamiento de pesas y también flexibilidad. Prácticamente es un deporte completo. Combinados. Bien. ¿Qué más? Perdón, no escuché. Es un deporte combinado, como decía Luis Liz. Bien. Maneja los dos tipos, aeróbico y anaeróbico. Bien, entonces fíjense que no es lo mismo el entrenamiento que la competencia. Es verdad, en el entrenamiento se puede hacer una actividad previa, o sea, de prueba, digamos, para justamente poner en práctica esto en lo que se entrenó, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta la ingesta allí. Entonces volvemos allá en básica, ¿se acuerdan? Factores del gasto energético. Teníamos el gasto energético total, que era una suma de 3 factores: la tasa metabólica basal, el efecto térmico de los alimentos y de la actividad física. Entonces teníamos que el gasto energético total incluía la tasa metabólica basal, si el gasto basal, el efecto termogénico de los alimentos y la actividad física, ¿sí? Entonces, esta sumatoria nos daba el valor calórico total. Entonces acá les voy a mencionar un método. Fíjense este aparatito que tiene esta mujer, que se llama calorimetría indirecta. Es un tipo de método para valorar las calorías. Se realiza a través de índices de consumo de oxígeno y producción de dióxido de carbono en muestras de aire respirado. Básicamente es eso, ¿sí? Respira, y esto hace ¿cómo se dice? Un cálculo matemático, una ecuación, para que determine las calorías. Entonces se administra agua doblemente marcada, se calcula el gasto energético observado periódicamente, la concentración de los isótopos. Con la medición de producción de dióxido de carbono, mediante ecuaciones matemáticas, se calcula el metabolismo energético. Esto entiendo que lo hacen los médicos deportólogos o los nutricionistas deportivos ya específicamente. Fíjense que es un instrumento caro, ¿sí? Este no es muy práctico, pero sí sirve para calcular estas calorías.
Después tenemos, bueno, las ecuaciones que decíamos nosotros, las que más conocemos, son formas prácticas de evaluar el gasto energético total, y la tasa metabólica en reposo, las actividades de la vida cotidiana, actividad física, tiempo de práctica, según la edad, peso y sexo. Existen numerosas ecuaciones, la mayoría para evaluar adultos sedentarios, y nosotros tenemos, no sé si ya han calculado, con el Institute of Medicine, y después el CUNIMA y el de Lorenzo. ¿Conocen esas fórmulas? No, Lice. No. Bueno, el de Institute of Medicine es parecido al Harris Benedict, nada más que nos da un patrón de factores de actividad física, que ustedes saben calcular con factores, ¿cierto? Por 1, por 1,4, esos son los factores, porque los otros son porcentajes de actividad física. Bien, entonces para el de Institute of Medicine también tenemos para hombre, para mujer, a ver, actividades, bien. Predicción. Bien, ahora les voy a mandar la tabla. Chicos, por favor, el micrófono. Miran a la cama, no se puede. Por eso por Zoom quiere hacer. No, se pasa lo que... Ahí está. Les voy a mandar la foto, ¿sí? Para que después calculen sus calorías, a ver cómo salió en comparación con Harris Benedict. Lo bueno es que en la tabla que les voy a enviar tienen ustedes la descripción, si es una actividad sedentaria, si por minutos o por kilómetros que hacen de actividad física. Entonces esto le va a permitir calcular más específicamente. Estas son 3 fórmulas más a agregar, digamos, ¿sí? Bien. Después tenemos el gasto calórico por actividad física. ¿Se acuerdan que hablábamos de los MET? Entonces, este MET va a ser un equivalente, es un equivalente metabólico, y entonces calculamos el MET y se lo sumamos a la tasa metabólica en reposo, ¿sí? Entonces tenemos el número de calorías consumidas, el MET es el número de calorías consumidas por el organismo por minuto en una actividad. Presten atención a la fórmula. Un MET es 1 caloría por kilogramo de peso corporal por hora. Esto quiere decir que vamos a aplicar esta fórmula que está allí abajo, ¿sí? 1 caloría por kilogramo por hora, ¿sí? Entonces, yo les mandé a ustedes, les llegó la tablita, les mandé la de los MET. Les mandé una foto antes que empiece la clase. Que nos habla de los MET, está en una columna de los MET, y después dice la actividad. Por ejemplo, montar en bicicleta nos involucra 8 MET. Tenis, 5, vóley, 4, y así, por ejemplo, el que más tiene es correr, correr 8, 9, 16, no, está aumentado, el de 18 MET, correr 10,9 metros por hora. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces ahí están determinados los MET, todavía no puede encontrar el artículo, hay un cuadro donde tiene más cantidad de tipos de actividad, ¿sí? Por MET. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar esta fórmula para resolver, para que quede claro cómo se aplica, y estas calorías que me salen las tengo que sumar a la tasa metabólica en reposo, ¿sí? Hacemos el ejercicio. Van a calcular el gasto energético de una persona que pesa 55 kilogramos y que realiza aeróbic durante 1 hora cada día. ¿Sí? ¿Ya copiaron la fórmula? Copien la fórmula.
¿Listo? Ahora entonces van a resolver estos ejercicios. Con la tablita, ¿sí? La tablita la van a usar para que ustedes puedan ver cuántos MET corresponden a la actividad. Tenemos que hacer con la fórmula del Institute of Medicine. No, 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 con la fórmula de los MET. La fórmula sería, a ver, ahora se la separo porque está todo junto. Esta que está acá, ¿sí? Ahora se los pongo en otro color. Ahí. Estos MET van a ser igual cuando dice una caloría, ¿sí? Un MET igual a una caloría, entonces van a reemplazar los MET donde dice calorías. La otra imagen, por favor, Lisa. ¿Tienen calculadora? Listo, ¿puede volver a mostrar la fórmula, Sí. por favor? Listen, el minutos y 02, ¿es 02 o es oxígeno 2? Claro, pero esta no va a ser La fórmula. Claro, pero la fórmula es la de roja, la roja. Solo la roja. Ay, perdón. No voy a incluir lo demás, ¿no? No. Porque es una caloría por kilo de peso corporal por hora. Acá arriba dice, ¿sí? La explicación.
Un MET es una caloría por Sí. kilogramo de peso corporal por hora. Dicen, pero la hora se lo coloca en minutos, ¿verdad? No, es 1. Es en hora, no es en minutos. Es en hora, por hora dice. Dice en la siguiente diapositiva. Gracias. Se pone por hora. ¿Tuvieron dudas con 30 minutos y 1 hora y media cada día? Sí, Lice. Sí, Lice. Está bien, No sé pero si hice creo que bien, es Lice. 0,5 y 1,5. ¿Cómo estamos hablando de 1 hora? Bien, bien el razonamiento, Ana, es así. 1 hora es por 1. Si tengo media hora, ¿cuánto es la mitad de 1? 0,5. Y si tengo 1 hora y media, tengo 1 más la mitad, 1,5. Porque no puede ser que yo diga por 1 porque es 1 hora y diga por 30 porque son 30 minutos. Ojo ahí. No es lo mismo. Bien, vamos. ¿Cuánto les dio? Vamos con el primer ejercicio. Persona de 55 kilogramos que realiza aeróbic durante 1 hora cada día. ¿Cuánto les dio? Es 330 calorías. ¿Cómo calculaste? ¿Cuál es lo que hiciste? La operación que hiciste. De 55. Bueno, como dijo que es por cada de 60, no, ¿cómo era? De 55, bueno, de 60, ya que es 1 hora, y bueno, según lo que entendí, 1 hora que serían 6 metros. Claro, porque la tabla te dice que son 6. Sí. Aeróbic Y está en 6,5. Sí, y después eso lo multipliqué por el peso, de 55, y por la hora, que equivale a 60. Y ¿Cuánto te ahí da? ya Pero dije que y es ahí 1 hora. Sí, que es 60 minutos, ¿no? Pero es 1 hora. ¿No lo hiciste por 60? Sí. Pero esos son Y lo dividí minutos, por 60. no son horas. Y la fórmula dice Sería horas. por 1. Claro. ¿Se entendió, Armin? No es lo mismo. Vos decís 60, si vos pones 60 son 60 horas. Porque la fórmula dice horas, no dice minutos. Sí, dice, tiene razón. ¿Se entendió? No se confundan. Sería 357.5. Esperame un ratito, Mari, que estoy... ay, espero que no se tilde esto de mí. Ahí está, así no se me corta el internet, gracias. Ay, no sé. Ahora vamos, ahí está. Entonces teníamos, ¿cuánto dijiste, Mariela? 357.5. Bien, eso es lo que me salió a mí. Entonces la fórmula, ¿cómo sería? ¿Qué digo?
El gasto energético va a ser igual a... Sería 6.5, que es lo que indica en la tabla, por Bien. peso y por una hora. Y por una hora. 1. Y entonces te da 357,5 calorías. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos con el segundo. 320 saqué yo, Liz. ¿Cómo sería, Elvis, la operación que hiciste? Es según la montar bicicleta. Sí, puse 8.0 por 80 y por hora. Diré por 30, por media hora. 0.5. Claro, Sí. 0.5 porque es la mitad de 1, que sería una hora. Bien, y te da 320. Bien, y el último, la que juega fútbol, 840 me sale. ¿cómo hiciste el cálculo? Su peso por el MET, que es igual también a 8, me sale primero. Bueno, yo lo hice de diferente manera. Lo hice, A ver. o sea, lo multipliqué 70 por 8 y me sale 560. Eso equivalería a una hora. Y luego la mitad de eso sería media hora. Entonces luego lo sumo y me sale 240. Bien, bien. O sea, es otro el método, pero es lo mismo. Entonces, sería en realidad por 1, que es una hora, más 0,5, que es media hora más. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora hacemos este que es de 45 minutos. Vamos a hacer, les dicto, una persona de 70 kilos que realiza tenis durante 45 minutos. ¿Cuánto tiempo, Lisen? 45 minutos. Listen, Sí. ¿Sí? una consulta para el MET de tenis, ¿utilizamos el de tenis doble o el de tenis general? Tenis general, yo creo. ¿A dónde está? Tenis general. Ya, gracias. Lisen, ¿cuánto pesaban? No le escuché muy bien. 70 kilos. 367 sale, 70 Lisen. kilogramos. Gracias. Bueno, de paso, ustedes saben que las materias estas que tienen conmigo, vegetariana y deporte, son materias que tienen puntos por participación, ¿sí? La participación no es decir sí, no, ¿sí? Sino que ustedes puedan no solamente aportar, no solamente comentar, sino también preguntar, porque eso hace parte de su aprendizaje, ¿sí? Entonces, creo, ¿sí? Que las personas que participan son siempre las mismas. Chicos, después cuando cerremos y les dé 50 y veamos que no han participado, ¿sí? Va a ser un problema que ya no vamos a poder resolver con trabajos prácticos. Porque el problema no es ahora. El problema es cuando cierro notas. Y si queda 50 es 50. La aprobación de la materia no es un rango de 45 a 55. ¿Sí? Es una nota que 51 aprueba, si no, tiene que volver a hacer la materia. Entonces, tomen en cuenta que todo es puntaje. Entonces, por favor, traten de paso los trabajos prácticos también, llévenlo a cuenta, revisen ahora, ¿no? A final de la clase, perdón, de la materia, para decir, Lisa, ¿se acuerda que usted me puso 90 y resulta que era 100? No, cada vez que reciben su nota, revisen y entonces pregunten, a mí me parece que no, que yo hice así, que yo hice así, entonces volvemos a corregir, pero no al finalizar la materia, ¿sí? Bueno, el último, ¿cuánto da? 367.5. Eso. Ah, bien. Entonces, una persona de 70 kilos que realiza tenis durante 45 minutos. ¿Cómo sería, Anaí, la resolución para tus compañeros? ¿Cómo sería? ¿Qué pusiste vos? Bien, yo hice una regla de 3. Una hora equivale a 60 minutos, entonces 45 minutos por un minuto dividido entre 60 minutos. Saldría 0,75. Bien.
y multiplica 7 calorías por 70 kilogramos por 0,75, resultando en 367,5 calorías. Bien. Y si no directamente, lo más fácil para ver la hora es dividir los minutos en 60. ¿Sí? Entonces digo 45 dividido 60 me va a dar 0,75. ¿Sí? Si no, como Elvis, hacen regla de 3. Entonces, esto es para resolver los MET, y esto también es otro método para calcular el gasto energético. Fíjense que es ver en la tabla cuántos son los MET, multiplicar por el peso, necesitamos ese dato, y después tener en cuenta el tiempo que hace esa actividad física. ¿Bien? ¿Se entendió? Bueno, continuamos. Bueno, ahí están, estos no eran los resultados. Bueno, recomendaciones de ingestas en hidratos de carbono. Ya vimos calorías. Ah, eso ahora le iba a mandar la foto para que ustedes mismos calculen, pero esto es para que trabajen cuando terminemos este tema. Fíjense, estoy tratando de conseguir estas tablas, porque fíjense, apenas se puede ver en el PowerPoint, porque yo lo que tengo es el libro en fotocopias. Entonces las fotocopias no están muy claras, pero voy a intentar conseguirles para que ustedes tengan este apunte, para que ya le queden estas tablas, ¿sí? Entonces tenemos las recomendaciones de hidratos de carbono. Fíjense que tenemos varias situaciones, después tenemos las recomendaciones, y esto es por gramo por kilo peso, y también tenemos qué tipo de alimentos podemos dar para ingerir estos hidratos de carbono. Entonces tenemos una situación, por ejemplo, la recuperación post-ejercicio, recuperación post-ejercicio, después de haber hecho la actividad, o una carga de hidratos de carbono. ¿La carga en qué momento se hace? Después. Si dice carga de hidratos de carbono, ¿dónde es? ¿Antes o después? Antes. Antes. Después. ¿Por qué después? Porque, como dice, carga de hidratos de carbono ya después de lo que consumió. Bueno, yo pienso así. ¿Pero para qué va a cargar? O sea, la palabra misma nos está dando una situación. Es como cargar combustible. Si cargo porque necesito que esté lleno para salir. En todo caso, bueno, en el caso del auto no va a ser una porque tengo que cargar igualmente, ¿sí? No es recargar, digamos, pero, a ver, acá le das dos situaciones. Recuperar post ejercicio o cargar, que es previo a, ¿sí? Entonces, esta terminología la tienen que aprender para ubicarnos, ¿sí? Cuando yo hablo de los hidratos de carbono, recupero, porque se supone que no voy a volver a participar, por eso les digo, es adecuado al deporte también. Entonces tenemos allí una recomendación, ojo que dice, para un evento menor a 90 minutos. ¿Cuántas horas son 90 minutos? 1 hora y media. 1 hora y media. Entonces, para actividades menores a 1 hora y media, podemos hacer una carga de hidratos de carbono previo o una recuperación post ejercicio. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Para recuperar podemos aportar de 7 a 12 gramos de carbohidratos por kilo de peso en 24 horas. O sea que durante ese día, post ejercicio, voy a aportar de 7 a 12 gramos por kilo peso. Entonces, necesito Elvis, ¿cuánto es tu peso? 64 kilos. 64 kilogramos, ¿sí? Vamos a hacer un promedio, 7, 8, 10 gramos de hidratos de carbono, ¿sí? ¿Cuántos serían? ¿Cuántos gramos de hidratos de carbono? 640. 640 gramos de hidratos de carbono. Ahora tendríamos que ver cuánto eso va a corresponder en alimentos también, ¿sí? Porque esto es importante poder calcularlo. Pero es lo que vamos a tener en cuenta. ¿Cuántos gramos de hidratos de carbono tenés que consumir, Elvis, según tu cálculo, la distribución?
que hiciste la clase de anterior. Lo tengo anotado, dice. ¿No te acordás? Ah, sí, aquí está. A ver. 2000, bueno, solamente calorías, no diré carbohidratos, no le dice. 300, en gramos, 386.7. 386. Y según esta tabla, deberías consumir 640 gramos. Si fíjense, si no es de recuperación, esto es, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque en el caso de Elvis sería el doble, más o menos, de carbohidratos, ¿sí? ¿Cómo se hace generalmente? ¿Cómo se aportan los carbohidratos en esta etapa post ejercicio? Consumo de hidratos de carbono ¿cómo se llama? Simples, ¿no? O sea, podría ser un jugo de frutas, algo que pueda, que le permita recuperar, pero de forma, o sea, rápida, ¿no? O sea, tendrían que ser hidratos de carbono simples. Bien, con los líquidos, esa sería la preparación. Las bebidas deportivas, por ejemplo, porque también hay que recuperar electrolitos, las bebidas deportivas tienen glucosa, entonces van a ir incluidas acá también. No es que lo vamos a poner en arroz, fideo, papa, nada más. ¿Sí? Como decía Mariela, los hidratos de carbono simples también. Bien, fíjense la recomendación, elegir alimentos ricos en hidratos de carbono, bajos en fibra. ¿Por qué bajos en fibra? La fibra tiene más lenta absorción. Ajá, y obviamente si es más lenta absorción, la digestión también va a ser lenta. De fácil uso para asegurar que se cumplan los objetivos de energía y tránsito intestinal. Entonces tenemos recomendaciones de formas de preparación y también de estos alimentos ricos en hidratos de carbono. Esto tiene que ver con los alimentos que van a ser fuentes. Si yo les doy, les doy verduras, porque también tienen hidratos de carbono. Sí, pero no me sirven. ¿Cuánto de verdura le tengo que dar? Y aumento el volumen y la fibra. ¿Sí? No sé si se acuerdan, ayer veíamos eso en Vegetariana, los que hacen, que me decían, sí, porque no sé, no me acuerdo del alimento, pero la soja aporta calcio, magnesio, potasio, sí, aporta. Si vemos en la tabla, tiene. Ahora la pregunta es, ¿la soja es un alimento fuente de o no? Cuando decimos fuente de calcio, ¿se encuentra la soja entre ellos o no? Entonces pasa lo mismo acá. ¿Tiene las verduras hidratos de carbono, pero vamos a hacer a base de verduras? No, necesitamos alimentos que tengan mucho más hidratos de carbono. Bien, y justo... No se lo escuchó nada de lo que dijo. Sí, se cortó, le dice. Ay, a ver. Que siempre en deporte. Solamente el audio, le dice, sí se ve la pantalla. El audio estaba entrecortado. En teoría estoy conectada, pasa que... Ay, qué del maestro. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ahorita sí. Bien, por las dudas, ustedes apenas dejen de escuchar. Sí. ¿Me están escuchando? Sí, le dice. Ahora sí. Sí, dicen, se escucha. Sí, dicen, se escucha. Durante la explicación se cortó y no, Bueno, igual no se pudo llegar a entender. Yo estoy con parlante, salvo que se haya acabado la batería, pero está prendido. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí, Alicia. Bueno, ¿desde dónde? ¿Desde el inicio? ¿Desde dónde estábamos? Elvis, hicimos lo de los gramos. ¿Se entendió lo de los gramos por kilo de peso? Sí, estaba dando después una explicación y Bien. ahí se cortó. Decíamos que ahora ya tenemos gramos, en este caso 640 gramos, lo vamos a pasar, vamos a ir a los alimentos, que es nuestra parte, nuestra especialidad. Entonces, vamos a elegir alimentos ricos en hidratos de carbono, decíamos que bajos en fibra y en residuos. ¿Por qué? Y decía Mariela que necesitábamos que se absorba lo más rápido posible. En el caso de la fibra, enlentece la absorción de glucosa.
y demora más en digerir. Que es de fácil uso, que sea de fácil uso para asegurar que se cumplan los objetivos de energía. No vaya a ser que nos quedemos cortos y que aportemos la mitad y se haya terminado el día. Bien, entonces, ¿qué alimentos íbamos a usar? Más que alimentos, una forma de preparación o la consistencia va a ser más bien líquida, sobre todo con las bebidas deportivas, decía Mariela, licuados o jugos, que me ayuden a aportar también hidratos de carbono. Ojo, no vamos a dar solo azúcar, ¿sí? Entonces tenemos que recuperar también con qué tipo de alimentos. A ver, ¿qué alimentos podemos incluir acá ricos en hidratos de carbono? Las frutas. Avena licuada puede ser. Bien, Eva, voy a corregir ese error. Frutas no, porque decimos que necesitamos muchos hidratos de carbono. No, eso no quiere decir que no le vamos a dar, pero vamos a priorizar. Decías, Giovanni, avena. Bien, ¿qué más? Cereales, arroz. Arroz. ¿Qué más? Carbohidratos, papas, Almidones, tubérculos, dicen. Papas. Yuca. Yuca, bueno. Galletas, pan. camote. Galletas, pan, fideos. Bien, fíjense qué importante que es tener en cuenta estos alimentos que necesitamos que no haya fibras. Capaz las fibras que podamos consumir puedan ser en verduras, pero también algunas tendrían que estar modificadas por cocción para que se puedan digerir un poco mejor o más rápido. Entonces, ¿se entiende cómo es la situación? ¿Cuál es la recomendación en gramos? ¿Y cómo podemos, o cuáles van a ser las estrategias? ¿Se entendió? Chili. Bueno, vamos con la segunda situación. Para una recuperación rápida, post ejercicio, cuando el tiempo de recuperación entre sesiones es menor a 8 horas. ¿Sí? Esta es una recuperación rápida, post ejercicio, y cuando ese tiempo dura, o ese tiempo es menor a 8 horas. Entonces vamos a optar por de 1 a 1,2 gramos de carbohidratos por kilo de peso por hora. Ojo, la situación anterior era en 24 horas. Esta, como es una recuperación rápida, es por hora, pero ya es menos 1 a 1,2 gramos por kilo de peso por hora. Entonces vamos a calcular el de Elvis, ya que tenemos el dato. Vamos a utilizar 1,2. 1,2 por el peso, que es 64, ¿cuánto da? 76.8. 76,8. ¿Sí? Eso vamos a dar por hora. ¿Cuántas horas podrían ser? Digamos que son 5 horas. Ah, no, perdón, 4 horas nos dice ahí, 4 horas. Entonces 76,8 por 4. 107.2. 307.2. 307,2. ¿Sí? Es lo que vamos a incorporar. Fíjense que es casi, Elvis tenía que consumir por día 386 gramos de hidratos de carbono. Y casi que es la misma cantidad en lo que va a ser en 4 horas. Esa es una recuperación rápida. Tenemos también hidratos de carbono en pequeñas cantidades cada 5 o 60 minutos. Cada hora damos pequeñas cantidades de carbohidratos. ¿Cómo lo podemos hacer? Puede haber beneficios en el consumo de pequeños tentempiés. Estos son bocadillos o snacks, digamos, pequeñas comidas de manera regular. Alimentos y bebidas ricas en carbohidratos pueden ayudar a asegurar que se cumplan los objetivos de energía. ¿Qué tipo de alimentos podemos dar acá? Ojo, son alimentos pequeños. Volúmenes pequeños. A ver. Fruta. ¿Qué fruta? Galletas. Galletas. Chicos, dejen las frutas porque no vamos a hacer nada con fruta. Y si no, tiene que ser específico, porque estamos hablando de alimentos, no grupos. Frutos secos, dicen. Frutos secos, pero nos aportan muchas proteínas y grasas los frutos secos, no hidratos de carbono.
Le hice las frutas desecadas o deshidratadas. Bien, frutas capaz, quisiste decir eso, Itati, pero tienen que diferenciar las dos. Frutos secos son secos naturalmente, las frutas deshidratadas o desecadas, ¿sí? Pasaron por un proceso, ¿sí? Eran frutas naturales. Bien, frutas deshidratadas o desecadas. Bien, ¿qué más? Galletas, decían. Galletas, frutas deshidratadas. Y también podría entrar ¿Cereales? Hay esas barras nutricionales. Bien, barritas de cereal pueden ser. Mariela, ¿cuál decías? Preguntaba si también podía entrar las bebidas deportivas, aquellas que son, ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre. Que también tienen carbohidratos. Bien, las bebidas isotónicas, las bebidas deportivas, tienen glucosa, sí. Vida deportiva. Bien, bien, las bebidas. Siempre va la hidratación juntamente con los electrolitos y la glucosa. Bien, vamos a ir con el siguiente. Tenemos también una comida previa al evento para aumentar la disponibilidad de hidratos de carbono. Esto es previo al evento, a la competencia. Vamos a dar entre 1 y 4 gramos por kilo de peso entre las primeras, entre 1 y 4 horas antes del ejercicio, del esfuerzo, ¿sí? De la actividad. Entonces, seguimos con el dato de Elvis, vamos a utilizar 4 gramos. 4 gramos por 64, que es su peso. 156. 156 gramos de hidratos de carbono. 200, perdón. 256 gramos de hidratos de carbono entre 1 y 4 horas antes. ¿Qué podríamos aportar? Tenemos el momento, la cantidad y el tipo de alimentos y bebidas ricas en hidratos de carbono deben ser elegidos para adaptarse a las necesidades del evento y las preferencias y experiencias individuales. Bueno, a ver, ahora probé esta barrita y ya en 3 horas tiene que participar y resulta que le da una diarrea terrible. Entonces, aquí es donde nosotros, previo en el entrenamiento, vamos a hacer estas experiencias, digamos, para ver cómo tolera el deportista estos alimentos. Sobre todo cuando le vamos a dar unas horas antes de participar en la competencia. ¿Sí? Por eso dice que tenemos que tener en cuenta las preferencias, ¿sí? Si les gusta o no les gusta, y también las experiencias individuales. ¿Se entendió? Porque no vamos a causar una intolerancia antes de la competencia, eso sería un error gigante, casi que mala praxis, ¿sí? Porque quizás el deportista depende de eso. Se deben evitar las opciones con alto contenido en fibra, grasa y proteínas para reducir el riesgo de problemas gastrointestinales durante el evento. Proporcionar opciones con bajo índice glucémico como fuente más constante de energía y situaciones en las que los hidratos de carbono no pueden ser consumidos durante el evento. Entonces, ¿qué alimentos le podemos dar acá? Bajo el índice glucémico. ¿Habría las bebidas isotónicas en sorbos? Bien, seguimos con las bebidas. Bien, ¿y de alimentos? A ver, tengo un mensaje. Acá me escribe Itati, no entendí bien lo de los minutos, podría volver a explicar. Perdón, Itati, ¿esto es viejo? ¿Es de los MET o es de esto? Era del anterior, Pero lo ya quedó. mandé hace rato, pero capaz mi internet está mal, por eso recién habrá llegado. Perdón, capaz llegó y yo no lo vi, y eso que me aparece un cartel naranja terrible, pero ¿se entendió entonces, Itati? No.
Más o menos, no muy bien. Me costó un poco lo de los minutos, Bueno, pero ahora al terminar el tema lo volvemos a explicar, ¿vale? bueno, gracias. Bueno, entonces, ¿qué alimentos, además de las bebidas? Lice, no sé si estará bien esto, pero una vez consumí ese arroz deshidratado. ¿Podría ser eso? Arroz deshidratado, ¿sería Sí. arroz en remojo? No, es arroz seco siempre, es como arroz de tostado. Con eso me hacían así a mí las cargas para las cargas glucémicas. Ah, bien. No Bueno, sabes puede bastante hacer, tiro. por la técnica de preparación, no es lo mismo hacer un arroz hervido que un arroz graneado o tostado, ¿sí? O No, pero Lice, retostado. este arroz es arroz tostado, es arroz de tostado siempre, se Pero vos, consume aquí en Bolivia. a ver, Ya sé, Es estos como son así como galletas, creo, licenciado, algo así, sí, algo así. como galletas. que son Ah, como arroces, tienen textura de galleta, ¿es pero una es arroz. golosina? Creo Sí, que sería algo es más, pero parecido. es más, algo así es, Lice. Tendría que mostrarle para que vea y Sí. la Son verdad son como buenas, es como pipocas una de galleta. arroz. Porque hay cereales, por ejemplo, las pipocas, no sé cómo se llaman tantas cosas, cereales inflados, ¿esos? Sí, cereal inflado, Son cereales inflados que vienen de arroz también. sí, en arroz, sí. Ah, bien, sí, ya sé cuál. Sí, podría ser también, sí, es bastante, digamos, que al ser inflado tiene bastante aire, habría que ver cuántas calorías, cuántos gramos de hidrato de carbono va a aportar. Podrían ser consistencias de esas o también licuadas. Entonces podríamos aportar avena, frutas, pero en preparaciones licuadas, un poco más líquidas con agua para que se puedan digerir mejor. ¿Sí? Ojo. Por ejemplo, me llama la atención que dice bajo índice glucémico. Ahora, algunos productos que se me vienen a la mente bajos en índice glucémico serían, por ejemplo, las lentejas, los frijoles, algo así. Pero no sé cómo sería lo ideal darle estos productos en una preparación. O sea, una comida prácticamente sería. Bueno, en este Podría caso, ser, por pero ejemplo, lo hace saber gas. sí, perdón, Giovanni, ¿qué decías? Ah, no, perdón, Lisa, mi micrófono se ha encendido, pero estaba diciendo de que no sé, yo pienso que no se podría dar lentejas o garbanzos porque también tienes que dar cuenta que tienes que dar en pequeñas cantidades y podemos provocar algo de diarrea o también inflación del estómago con los gases. Bien, por eso dice, recuerden, no se olviden de esto, no tengo para marcar, a ver si encuentro el puntero. O sea, lo relacionaba así, no, esa es mi duda. O sea, yo quisiera que me aclare esa parte porque habla de bajo índice glucémico, entonces esa es mi duda. Bueno, entonces tendríamos que separar los que tienen alto índice glucémico, mediano y bajo, pero excluir a los que tienen fibra, grasa y proteínas. En este caso la lenteja tiene fibra y proteínas, aunque tenga bajo índice glucémico. Por eso les digo, no se cierren en una sola grupo, o en una sola indicación, porque tenemos varias. Por eso decía, para no causar problemas gastrointestinales. Sí, ¿quién me está hablando? Ana, una pregunta. Bueno, como Mariela decía, o sea, hay diferentes alimentos con índice glucémico y entre los bajos también están pastas simples y ese no tiene fibra, no tiene grasa y no tiene proteína. Entonces, ¿cuál sería la preparación que se podría emplear, digamos, para tener esta Por eso, comida, digamos? claro, esa es la tarea de ustedes. ¿Qué se les ocurre? Con fideos. Una lasaña. Una lasaña, pero ojo, ¿qué lleva la lasaña? Cuidado con las preparaciones, porque yo me imagino carnes, verduras, salsas, y ya veo grasa, fibra, proteínas. ¿Sí? Por eso les digo, traten de pensar bien y de descartar, ¿no? Esto tiene fibra, ya ni lo incluyo. Bueno, estaba buena la Dice, creo opción de que los... Sí, Kadir. como estaba diciendo, los licuados, y allí podríamos vertir lo que estaban diciendo también, la avena, porque tiene bajo índice glucémico, no tiene mucho.
y algunos otros cereales que también aportan bastante, como cañagua tal vez, o algunos otros pitos, que tienen mucho carbohidrato y que no van a aportar mucha glucosa. Bien, sí, entonces fíjense que la consistencia también nos va a determinar una buena preparación, sobre todo para que se pueda digerir. Bien, ¿qué más tenemos? Durante ejercicios de menos de 45 minutos de duración, ejemplos 1500 metros de nado, carreras populares, carreras de velocidad, remo olímpico. Entonces allí vamos a aportar pequeñas cantidades como de 30 a 60 gramos de hidratos de carbono por hora. Se debe valorar la intensidad del esfuerzo, del entrenamiento, y o competición, y puede que no sea necesaria la ingesta de hidratos de carbono. Podemos utilizar una amplia variedad de bebidas y productos deportivos, pueden proporcionar hidratos de carbono de fácil uso. O sea, nosotros tenemos también productos deportivos, entonces ya tenemos ¿cómo sería? Una lista, un grupo de alimentos propios ya de los deportistas, pero también nosotros tenemos que tener la opción de preparar de forma casera bebidas deportivas, alimentos, snacks, ¿sí? Colaciones. Durante el ejercicio también mantenido de alta intensidad, entre 45 y 75 minutos, por ejemplo el triatlón, sprint, pruebas individuales, entonces también tenemos que tener en cuenta estas pequeñas cantidades de carbohidratos, ¿sí? Acá tenemos otra que es durante el ejercicio de resistencia entre 1 y 2,5 horas, ejemplos triatlón, media maratón, deportes de equipo, fútbol y demás. Y entonces tenemos la recomendación de 30 a 60 gramos por hora, y acá en la recomendación tenemos la oportunidad para consumir alimentos y bebidas varían de acuerdo con las reglas y la naturaleza de la modalidad deportiva, por eso es específico. Existe una variedad de opciones dietéticas y productos deportivos especializados en forma de líquidos o sólidos que también pueden ser útiles. Por eso hablamos, esto es algo, a ver, si lo que podemos hacer propio, y si no, cuando ya se trabaja como nutricionista deportivo en una institución, se utilizan mucho los productos también. Porque son más fáciles, obviamente, de quizás comprar o consumir, más que estar preparándolos. Pero no muchas veces es cómo se da, ¿sí? Tenemos también durante el ejercicio de ultra resistencia más de 2,5 a 3 horas, ejemplos triatlón, de larga distancia, 100 kilómetros de carrera de pies, y ciclismo. Y entonces ahí vamos a aportar de 60 a 90 gramos por hora. Como la situación anterior y la anterior que hablábamos de 30 a 60 gramos por hora de acuerdo al ejercicio, vamos a tener en cuenta también la modalidad deportiva. Un mayor consumo de hidratos de carbono se asocia a un mejor rendimiento. Productos que ofrecen múltiples hidratos de carbono transportables como mezcla de glucosa, fructosa, se alcanzan altas tasas de oxidación de hidratos de carbono consumidos en el ejercicio. Esto habla de los productos que vienen para deportistas, ¿sí? Por ejemplo, las bebidas deportivas que a veces uno se compra, un Gatorade, un Powerade, no sería adecuado si no estamos haciendo deportes, ¿sí? Entonces por eso es adecuado, si son bebidas deportivas, son para deportistas, por la glucosa que aporta, los oligoelementos, los electrolitos, para poder reponer lo que se pierde. Si nosotros no hacemos, no tiene sentido. Igualmente las barritas, los suplementos y demás. Acá tenemos la recuperación diaria de necesidades de nutrientes energéticos para deportistas con un programa de entrenamiento muy exigente. Estos objetivos pueden ser particularmente adecuados para deportistas con gran masa muscular o que necesitan reducir la ingesta calórica para perder peso. Entonces de 3,5 gramos por kilo peso por día. También tenemos, estas son situaciones crónicas, recuperación diaria de necesidades energéticas para deportistas que siguen un plan de ejercicio moderado, menos de 1 hora de ejercicio. También tenemos recuperación diaria o necesidades de combustibles energéticos para deportistas de resistencia aeróbica
entre 1 y 3 horas de ejercicio de moderada o alta intensidad. Y por último, recuperación diaria o necesidades de combustible energéticos que realizan un programa de ejercicio extremo mayor a 4 o 5 horas de moderada a alta intensidad como el Tour de Francia. Bueno, son tipos, fíjense que tenemos las recomendaciones, mientras más complejo, más cantidad de gramos de hidratos de carbono por kilo peso. Tenemos entonces la recomendación general, que es el momento de la ingesta puede ser elegido para promover una rápida recuperación o proporcionar carbohidratos en torno a las sesiones de entrenamiento en el día. De lo contrario, siempre que las necesidades totales de hidratos de carbono sean proporcionadas, el patrón de consumo puede guiarse con conveniencia o elección individual. Alimentos o combinaciones ricos en proteínas e hidratos de carbono permitirán que el deportista conozca los objetivos nutricionales también en otras situaciones. Entonces, a veces necesitamos incluir carbohidratos y proteínas, sobre todo porque el proceso digestivo de las proteínas es más lento, va a determinar también que los carbohidratos se absorban también lentamente. Bien. Se entendió lo de los carbohidratos, tenemos la situación, sobre todo las anteriores, la cantidad de gramos por kilo peso recomendadas y cómo se lo puede, las sugerencias o las estrategias que se pueden aplicar para el consumo. Entonces acá tenemos un resumen de las necesidades de estos hidratos de carbono. En deportistas las ingestas de hidratos de carbono pueden ser mayor al 60%. Nosotros manejábamos quizás un rango de 55 a 60. A veces en el deporte se llega a superar el 60%. Y esto va a dar entre 5 y 7 gramos de hidratos de carbono por kilo peso corporal por día. ¿Cuánto nos daba? Hace rato calculábamos 10 gramos. En cuanto a la actividad, nos daba 640 gramos de Elvis, siendo que él tiene que consumir, digamos, con su distribución del 55%, 386 gramos de hidratos de carbono. Entonces, este es el rango que se maneja entre 5 y 7 gramos de hidratos de carbono. Esto es en general. Después tenemos precompetencia, poscompetencia, en la competencia, previa a la competencia, ¿sí? Entonces, esto es en general. Si nosotros decimos, bueno, ¿cuánto va a consumir de proteínas? Tantos gramos por kilo peso. Bueno, en el caso de los hidratos de carbono va a pasar igual. Este es el rango que se maneja en general, de 5 a 7 gramos de hidratos de carbono por kilo peso por día. Puede llegar a 9 a 11 gramos por kilo peso corporal si se compite 2 veces o más al día, y especialmente en las fases competitivas y en deportes de larga duración. Entonces, lo normal va a ser de 5 a 7, pero puede llegar a 9, de 9 a 11 gramos de hidratos de carbono. Ya les voy a mandar las tablas, porque no las pude agregar, pero son tablas que tienen que estudiar, sobre todo las que sí les marqué acá, y después la tabla de la cantidad de proteínas que necesita por ahora vamos a ver los otros macronutrientes. Proteínas no se consideran como una importante fuente energética durante la actividad física. Determinar la cantidad adecuada de proteínas y aminoácidos esenciales, esto es lo más importante, sobre todo porque los aminoácidos van a determinar también la producción de energía. En cuanto a la actividad que van a hacer, habíamos visto quizás, si conocen la creatinina, por ejemplo. Un déficit proteico produce una disminución en la capacidad de generar la máxima potencia muscular. O sea, no es porque no me aporta calorías, entonces, bueno, me olvido, sino que necesitamos generar potencia muscular. Las recomendaciones de proteínas varían según el carácter del esfuerzo. Hablamos del deporte, de la especificidad del deporte. Y entonces, a ver, creo que esta no la copié, les voy a mandar una foto de la tabla, esa que les digo, así de paso ya la van. Entonces tienen allí el grupo colectivo, que es en cuanto a lo que es recreativo, físicamente activos, entrenamiento de fuerza, entrenamiento de fuerza y mantenimiento, entrenamientos de resistencias para adolescentes, para mujeres y para ganar masa muscular.
¿Le llegó? Y entonces está en la cantidad de proteínas. Nosotros manejamos un valor normal, en pacientes con estado nutricional normal, de 0,8. Y de allí vamos a subir. En el caso que se baje, ya hablamos de patologías, cuando hablamos de 0,6 gramos de proteínas, esto es cuando hablamos de la patología renal, de las patologías renales, se llega a bajar. En ningún otro caso, siempre 0,8 y podemos aumentar de acuerdo al deporte, a la actividad que vamos a hacer. ¿Se entendió? Bien, fíjense que en las mujeres se da en porcentajes y todos los demás nos dan en gramos por kilo peso. Esa tablita es la que tienen que estudiar también para ver las cantidades. Vamos con los lípidos. Proporcionan vitamina A, D y E, tienen un rango aceptable en el deporte del 20 al 35%, el 20% va a ser en periodo competitivo, el 35% cuando la ingesta de ácidos grasos monoinsaturados es superior a un 15%, entonces, ¿se acuerdan que también se distribuía? No es que es lípidos y ya cualquiera, no importa, sí tenemos que tener porcentajes y aportar monoinsaturados, poliinsaturados. Los saturados también se los contabiliza. Y entonces tenemos acá la proporción de 7 a 10% de ácidos grasos saturados, el 10% de poliinsaturados, y mayor, al 10, al 15% de ácidos grasos monoinsaturados. Entonces ahí podemos llegar a completar entre el 20 al 35%. Pero ¿cómo vamos a calcular los lípidos? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo calculamos los lípidos? Con lo que resta. Bien, lo que resta, claro, porque es importantísimo hidratos de carbono, importantísimo las proteínas, y entonces lo que nos queda van a ser lípidos. Pero esos lípidos, que podrían llegar a ser entre un 20 o 35%, tenemos que distribuirlo de la mejor manera. Entonces aquí vamos a ingresar qué alimentos, qué grasas. ¿Qué tipo de grasas? ¿Qué tipo de lípidos? Poli y monoinsaturados. Bien, los de origen vegetal que tienen mono y poliinsaturados, y tener en cuenta sobre todo los ácidos grasos saturados que se encuentran en los alimentos de origen animal. Bien, porque no solamente estamos viendo que compita y gane, sino que cuide también su salud. Necesidades de micronutrientes, esto es ya lo último. Esto lo vamos a ver igualmente en los próximos temas, un poquito más específico. ¿Cuáles son las funciones? Fíjense, ahí están con asterisco. Producción de energía, no es porque nos van a dar energía, sino porque van a participar de la obtención de energía a partir de los macronutrientes. También van a participar en la síntesis de hemoglobina, en el mantenimiento de la salud ósea, en la función inmunológica, en la protección contra el daño oxidativo, en la síntesis y reparación del tejido muscular durante la recuperación post-ejercicio, también en las lesiones. Entonces, las ingestas diarias recomendadas para personas sanas, siempre hemos visto que las ingestas diarias recomendadas son para personas sanas y con actividad moderada, ¿sí? Pero para deportistas debemos tener en cuenta tablas de necesidades de macronutrientes, sobre todo porque hay una patología que se relaciona mucho con un micronutriente y que se da mucho en deportistas. ¿Cuál puede ser? Lesiones. ¿Cuál? Las lesiones, por ejemplo, fracturas, algunas lesiones musculares. Bien, pero hay una patología en específico. ¿Los calambres? El trauma. Que se relaciona con un micronutriente. A ver, ¿quién va a hablar? No los escucho a todos. Anemia, Lice. ¿Quién dijo anemia? Miriam. Muy bien, Miriam, la anemia. ¿Sí?
La anemia, ¿sí? La falta de hierro. El hierro tiene muchas funciones, entonces necesitamos justamente, sobre todo tiene que ver con la sangre con el transporte de oxígeno y con la llegada de los nutrientes, sobre todo de la glucosa a la célula. Entonces es muy importante tener en cuenta también las recomendaciones y cubrir las recomendaciones en el deportista. Por eso no vamos a usar las mismas tablas. Tenemos las vitaminas hidrosolubles, no se acumulan en el organismo, por lo que hay que tomarlas diariamente. ¿Cuáles son las hidrosolubles? La vitamina B y vitamina C. Los de complejo B. Las de complejo B, ¿y cuál más? La vitamina C. Bien, entonces necesitamos cubrirlas. Sobre todo en el deporte se relacionan las vitaminas del complejo B. Son las que van a trabajar con mayor frecuencia en el deporte, para la obtención sobre todo de la energía. Tengo la tabla, pero está muy, muy rayada, así que ya se las voy a enviar cuando trate de borrar un poco lo que está acá, y se las envío, ¿sí? Y si no, se las transcribo y ya las tienen listas. A ver si tenemos algo más. Las liposolubles pueden ser almacenadas en el tejido adiposo y en el periodo competitivo se pueden permitir una disminución de la ingesta de estas, ¿sí? Pero ¿cuáles son las que más vamos a tener en cuenta? Las hidrosolubles. No es que las liposolubles sean menos importantes, sino que se puede tolerar o permitir, como dice acá, una disminución. Y después se las aporta, pero las hidrosolubles no. Tenemos los minerales, destacan su utilidad en el deporte, como el hierro, el zinc, el calcio y el sodio. ¿Sí? Estos son muy importantes. Hablábamos del calcio por la masa ósea, el hierro, en cuanto a los glóbulos rojos, también la utilización del oxígeno, el transporte, el zinc y el calcio. También van a trabajar específicamente y el sodio, en la recuperación y sobre todo el sodio en la reposición, porque es uno de los electrolitos que se pierde por sudor. Y otros nutrientes como agua, líquidos o bebidas deportivas, que también hay que tenerlas en cuenta porque son una ayuda para reponer también las pérdidas. Los líquidos, porque hablamos de la hidratación, el agua y las bebidas deportivas. En este caso las bebidas van a tener glucosa y también los electrolitos para reponer. Bien, creo que hasta acá llegamos, no sé qué hora es. Hoy no vamos a tener evaluación, nos quedan 45 minutos para trabajar en el trabajo práctico. Lo van a enviar. Ahora voy a subir al Classroom el trabajo de evaluación para que ustedes puedan subirlo al terminar la clase. Esa va a ser su evaluación del día de hoy, ¿sí? No vamos a trabajar, el trabajo práctico se los voy a dar, a ver, me explico de nuevo. Recuerden que todas las clases tenemos evaluaciones, ¿sí? Va a haber una evaluación del día de hoy, ¿sí? Y va a haber un trabajo práctico para hacer posteriormente para la semana que viene, ¿se entendió? Bueno, no sé por qué puse 4. Este ya es el trabajo 5, ¿cierto? Sí, Lisen. Bueno, ¿qué van a buscar? Van a buscar información sobre el deporte que eligieron, van a elegir a un deportista y van a intentar buscar o calcular, obviamente necesitan datos para calcular el requerimiento calórico de macronutrientes y micronutrientes, ¿sí? Del deporte que eligieron. Entonces ven las fórmulas que se adecúan más para ver cuántas calorías. Lo importante es ver cuántas calorías consume el deportista y los macronutrientes cómo se van a distribuir. Nada más. ¿Se entendió? Es súper fácil. Es simplemente buscar la información para que yo pueda relacionar mi deporte con cuántas calorías debe contar el deportista. Si encuentran en general, está bien. Si encuentran por temporadas, digamos por etapas, la precompetencia, la competencia y la poscompetencia, también, ¿sí?
Pero, por ejemplo, teníamos un deporte que era sumo, que llegaban a consumir hasta 5.000 calorías por día. ¿Y cuál era su distribución? Esa era lo más importante. Entonces, hasta ahí queremos llegar. ¿Sí? ¿Se entendió el trabajo? No es difícil, lo que sí hay que conseguir la información de los deportistas. Sí. El deportista, por ejemplo, en el fútbol, ¿tiene que ser un deportista que está constantemente dedicado al fútbol? ¿O solo una persona que juega al fútbol? No. Un deportista profesional, de los que se conoce, por ejemplo, Lionel Messi, ¿sí? Ah, ya, tenemos No que buscar alguien los datos de ellos. Sí, un deportista profesional. Ok. Van a encontrar, hay que buscar, ¿sí? Capaz no encuentren datos específicos, pero si buscan en la información del deportista específico, quizás encuentren sobre la alimentación y demás. Pero lo más importante es relacionar calorías y macronutrientes con su deporte. Bueno, esto es del trabajo práctico 1. Ahora les mando la tablita. Estas 3 fórmulas que les dije para que puedan calcular cuando encuentren los datos. A ver. Ahí está. Lick, una pregunta. ¿Sabes que podemos sacar el requerimiento energético diario con la fórmula del Instituto Médico? Sí, ahí justo les mandé la tablita. Ahí están la del instituto, esta y las otras 2. Gracias, Lick. ¿Tenemos que determinar cuál de ellas vamos a usar en el deportista? Sí, lo que más usan van a ser la del instituto, porque está determinado los factores. Porque la de Kunigma, creo que así se pronuncia, necesita masa corporal magra en kilogramos, y no la van a conseguir. Y los otros te pide otros datos, pero bueno, podrían determinar, capaz consigan un valor en calorías, en macronutrientes, porcentajes, busquen lo que encuentren. Si tienen datos para calcular la fórmula, mejor, pero si no, lo que encuentren. O sea, el objetivo es que podamos determinar cuántas calorías consume un deportista de básquet, de fútbol, de no sé qué otro deporte eligieron, y cómo distribuye esas calorías. ¿Se entendió el objetivo? Si encuentran datos, mejor. Bueno, el trabajo práctico evaluativo de hoy se relaciona con el trabajo práctico que ustedes hicieron, ¿sí? ¿Cómo les fue con las frecuencias de consumo y los recordatorios y el recordatorio de 24 horas? Dicen, bueno, para mí fue algo poco complicado porque la persona a quien le pregunté sobre el recordatorio no se acuerda específicamente sobre las cantidades, ¿no? Y fue un poco difícil eso. Pero lograste sacar los datos porque, a ver, tenemos que hacer Sí. pensar a la persona, si no, no te puede decir, porque te puede decir medio plato, un plato, y si no, porque la teníamos que ver, si tenía que ser algún familiar que esté ahí, decirle, bueno, de este plato, ¿cuánto? ¿Sí? ¿Pudiste sacar los datos? Ujú. Sí, fue complicado que se acuerde, pero moroso, pero se pudo. Bien. Bueno, ¿qué tuvieron en cuenta? A ver, ¿alguno más que quiera comentar sobre su recordatorio o sobre las frecuencias? Dicen, yo tuve en cuenta el lugar en donde estuvo al momento de realizar sus comidas o sus preparaciones. Si Sí. las realizó ella o si, digamos, compró hecho. Eso también tomé en cuenta. Bien. Dicen también el horario en el cual esta persona comió. Los horarios. Ujú. Bien, ¿pudieron determinar hasta el caramelito que comió? Yo sí, dicen, porque estaba con esa persona igual. Bueno, tenían que ser buenos entrevistadores y ahí no mirar con cara de que lo van a condenar, porque a veces por eso no podemos determinar un buen recordatorio, porque claro, nos dicen lo que están comiendo y nosotros ya ponemos caras como, ¿eso comiste? ¿Sí? Entonces,
El recordatorio tiene que ser tal cual para determinar qué. ¿Cuál es el objetivo del recordatorio? ¿Cuántas kilocalorías consumió? Para ver cuántas calorías consumió y cómo fue su distribución. Para eso, ¿qué necesitamos? ¿La frecuencia de consumo, Lisa? No. La frecuencia es algo aparte. Las cantidades. Las cantidades. ¿En qué? Las cantidades. ¿Determinadas en qué? En medidas caseras podría ser, o también después ya nosotros lo convertimos en gramos, porque a veces muchas personas no conocen muy bien, ¿no? Cantidades en gramos. Bien, nosotros determinamos, los pacientes nos refieren en medidas caseras y nosotros determinamos en gramos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para determinar en gramos? De las medidas, por ejemplo, que nos hayan dado sus datos, nosotros podemos convertirlo en los gramos. Por ejemplo, yo les digo, Lo que yo... comí 2 hamburguesas de lentejas con arroz y ensalada. ¿Cuántos gramos pondrían? Una hamburguesa promedio podemos pesar. Debería preguntar la cantidad, porque podría decirte arroz, hamburguesas y lentejas, pero tal vez se ha servido una cantidad. Vamos, ahí Giovanni estaba participando y Ana. Vamos a ir con los dos, ¿sí? Yo les digo, consumí arroz con lentejas, con hamburguesas de lentejas y ensalada. ¿Cuál sería la primera pregunta, Giovanni? ¿Cómo era, Alicia? Perdón. Que yo comí 2 hamburguesas de lentejas con arroz y ensalada. ¿Qué me preguntarías vos? Porque estás haciendo un recordatorio de 24 horas. Ya, primeramente preguntaría, ¿cuántas hamburguesas comiste y qué tipo, o qué porción de arroz? Bien, primero, ¿cuántas hamburguesas comí? Pará, 2 hamburguesas. ¿Necesitas hacer otra pregunta? En ese caso sí, pues diría, normalmente las hamburguesas son de, le puedo explicar, ¿no? Decirle normalmente el tamaño de esa hamburguesa es así, y él me puede decir si es ese tamaño o más grande o algo así, y yo puedo ya calcular más o menos de cuánto estamos hablando. Bien, por ejemplo, las hamburguesas comunes pesan 80 gramos cada una. Entonces vos determinás que comí 160 gramos de lentejas, ¿es así? Sí, así es. Ana, ¿quieres comentar algo sobre esto? Yo creo que preguntar los ingredientes, porque la manera de preparación es muy importante. No siempre le voy a meter solo lenteja y cebolla, digamos. Otra vez le metes lenteja, cebolla, tomate, morrón, apio. Y también en la ensalada, porque dijo solo ensalada, no dijo de qué específicamente, qué verduras tuvo, o si en algún caso, por ejemplo, le puso una legumbre, una ensalada de garbanzos o algo así. Entonces, yo creo que los ingredientes y las porciones serían importantes a considerar. Bien, solo hablamos de la hamburguesa. Entonces dijimos, ¿cuántas hamburguesas? Esa es buena pregunta. 2. ¿Sí? Ya me imaginé que son 2 hamburguesas. Ahora vamos a los ingredientes. ¿Sí? No solamente verduras, sino le puedo poner huevo para que ligue. Y le puedo poner pan rallado. También puede hacer, depende de la preparación de cada uno. Entonces ahí me va a aumentar la cantidad de calorías, obviamente de macronutrientes. ¿Qué otra pregunta puedo hacer de las hamburguesas? A ver, los alumnos, los demás. Puede ser ¿Cómo fueron? ¿Quién está hablando? Perdón, Mariela, sí. No, yo considero una pregunta importante el tema si las hamburguesas estaban fritas, estaban hechas a la plancha, porque si fueran fritas tienen incluso más lípidos, ¿no? Y si fueran a la plancha, diferente. Entonces, creo que ese aspecto sería muy importante a la hora de determinar también los macros que aportarían, ¿no? Bien, bien. ¿Y qué algo más se me ocurrió a mí? A ver si se les ocurre a ustedes. Algo más sobre las hamburguesas. Los ingredientes. ¿Dónde comió? El lugar en el que comió.
¿Por qué preguntaría el lugar donde comió Tania? Porque tal vez esa persona ha comido o sea, comió en su casa, ella lo preparó, o capaz lo preparó afuera, fue a comer a un restaurante. Bien, puede ser, a ver si te entiendo, en el sentido de que capaz si lo comió en un restaurante no sabe lo que tiene. En cambio, si lo preparó ella o él, sí. Bien, buen punto. ¿Qué otro? Sí. Lice, quería Sí, decir Adalí. sobre, bueno, en mi caso mi tía consumió guiso de lentejas. Solo me dijo guiso, pero después creo que era muy necesario preguntarle qué verduras puso Claro, o qué por supuesto. ingredientes. Y no sé, es muy distinto, ¿no? En lo que ella ha usado. Yo lo que uso es solo zanahoria y cebolla y ella usó todas las verduras y las cantidades. Bueno, fíjense que ¿cómo diríamos? Su concepto de guiso es de una forma y no es lo mismo lo que prepara el paciente. Por eso tengo que interrogar, hacer una buena entrevista. Otro que yo preguntaría es si es rellena o es simple la hamburguesa. Porque algunos le ponen queso adentro o algo, ¿sí? Y capaz él dice hamburguesas y ya no hay más que decir. Fíjense hasta dónde podemos llegar con las hamburguesas nada más. Ahora pasamos al arroz. A ver, ¿qué preguntaríamos del arroz? Ah, no, creo que volví a entrar. Ahí está. Grabando. Inbox, Itati. Su micrófono está desactivado, Alicia. Que se me fue el internet. Cójalo por las patas. Y me asusta, de verdad, porque digo, todavía me queda hora y bueno, me gustaría cortar. Hablamos del arroz. Preguntar qué es importante, por ejemplo, si es un arroz blanco, es un arroz graneado, es un arroz integral, y la cantidad. Si bien no puede especificar los gramos, podría, por ejemplo, decirnos que fue, no sé, la cuarta parte, la mitad del plato. Bien, ¿y cómo harían para determinar? Ah, perdón, sí, Mariela. No, ya prácticamente terminaba, ¿no? O sea, y mediante esa medida que nos dé o un gráfico o de alguna forma nos explique, poder determinar más o menos cuántos gramos se ha comido. Bien, yo te digo que un cuarto plato de arroz. Un cuarto plato, estimo que o sea, lo normal que consumimos en cereales para una comida es de 30 a 40 gramos de arroz en crudo, pero ahora cuarto plato, no sé, algo menos quizás, a ojo de buen cubero. Pero yo te estoy hablando de arroz cocido. Vos tenés que determinar en tu fórmula crudo. Sería menos. No lo hice así, nomás es que como ha cambiado ahora la modalidad que dijo de que quiere que determine en crudo, está más... Porque ustedes no pueden está calcular pensado. en cocido porque no es lo mismo comer 200 gramos de arroz cocido que 200 gramos crudo. El crudo lo tengo que cocinar y me va a hacer un kilo de arroz. ¿Sí? O sea, no es lo mismo. Ustedes recuerden siempre, las fórmulas siempre se calculan en peso neto y en crudo. Porque el cocido me modifica el volumen, ya sea que lo aumente o que lo disminuya. Entonces ustedes siempre van en crudo para calcular calorías. Entonces yo te digo, un cuarto plato de arroz cocido, ¿cuánto será en crudo? Primero tengo que saber cuánto es un cuarto de arroz cocido en peso, para determinar cuánto va a ser en crudo. ¿Y cómo hago eso? ¿Y lo aprendo de tablas o lo aprendo cocinando? Entonces peso 40 gramos, como decía Mariela, 40 gramos de arroz, o no sé, que haga 80, tengo que pesar la cantidad de arroz que voy a hacer para mi familia, y de acuerdo a eso hago por regla de 3 cuánto me implicaría 40 gramos. O aplico fórmulas, por ejemplo, les había enseñado del 2,5. Por ejemplo, si tengo 200 gramos de arroz en cocido,
lo divido en 2,5. ¿Cuánto me da? 80. 80. Entonces 80 gramos no va a ser la porción, son 2 porciones. Entonces serían 100 gramos de arroz cocido, me va a dar 40. 40 gramos de arroz crudo, al cocinarse, me va a dar un volumen de 100 gramos aproximadamente. ¿Sí? Entonces esto me va a permitir quizás determinar cuánto es. Pero lo más real que nosotros podemos hacer es cocinar el arroz y ver cuánto me da en crudo y en cocido. Medio plato, un cuarto de plato, y entonces ahí por regla de 3 o por proporciones ya puedo determinar. Por eso, cuando hacemos un recordatorio de 24 horas, tiene que ser algo, tenemos que estar entrenados para hacer. Y ese es el trabajo práctico de hoy. Vamos a hacer por grupos, ahora les voy a decir por lista, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer los grupos del arco de la alimentación, grupo 1, grupo 2, hasta el grupo 6, el grupo de dulces no lo vamos a contar por ahora. Vamos a tratar de inventar, inventando con porciones caseras y demás. Si tienen tablas también, vamos a tratar de, ¿cómo se dice? Ver en medidas caseras y en gramos a los alimentos de ese grupo que nos toca. ¿Entienden? Por ejemplo, decimos grupo 1, arroz. Elegí el arroz y digo 40 gramos de arroz es una porción. 40 gramos de arroz me da tanto en cocido, cuarto plato, medio plato, un plato. Y entonces yo determino allí. ¿Se entiende la consigna? Si digo una fruta. La fruta van a ser por grupos, pero cada uno individual. O sea, les voy a dar a 6 personas un grupo. Van a tener el mismo grupo. Pero cada uno lo va a hacer individual. Y después lo vamos a mandar al WhatsApp. Entonces, de cada grupo, por ejemplo, yo digo, Paola y Tati, Ana y Mariela van a tener el grupo 1, el arco. Entonces elijan 5 alimentos y determinen tanto la medida casera como los gramos. ¿Sí? Esas dos cosas. Entonces decimos, bueno, arroz, 40 gramos de arroz, en crudo es la porción. Pero en cocido me implica cuarto plato. ¿Entendió? Entonces cuando el paciente me diga arroz, y yo digo, ¿cuánto comiste? Medio plato, en mi cabeza me va a quedar que son 80 gramos en crudo, y eso es lo que voy a poner en gramos en el recordatorio de 24 horas. ¿Se entendió? Para frutas, por porción, no es lo mismo una manzana pequeñita que una manzana grande, entonces determinamos las porciones también. ¿Bien? Si tienen balanza les ayuda, si no las tablas y si no la experiencia. Listo, ahora reparto los grupos. Grupo número 1, Ana, Giovanni, Mariana, Mariela, Ahmed, Daisy y Gabriela. Grupo número 1 del arco. Grupo número 2, Lisbeth, Carmen, Kadir, Marisol, Fabián, Yara y Paola. Grupo número 3, Miriam, Anina, Anaí, Nilce, Elvis y Tati. Y Jocelyn. Grupo número 4, Tania, Naira, Brenda, Abigail, Elena, Jessica y Rocío Paz. Grupo número 5, Ximena, Adalia, Sharon y Eva. Y grupo número 6, Yushi, Mireya, Ingrid, Ana Isabel. Y Diego creo que está acá también. ¿Se entendió? Tienen que... No, ese es el trabajo aplicativo de hoy. No hay evaluación con preguntas, tienen que hacer este trabajo y apenas lo hacen lo van enviando al WhatsApp. Dice, sí. ¿Puedes repetir los integrantes del grupo número 2, por favor? 2. Lisbeth, Armin, Kadir, Marisol, Fabián, Yara, Paola.
Cada uno lo hace, nada más que repartir los grupos que tienen, del grupo que tienen que hacer. Eligen 5 alimentos. Ponen, no sé, manzana, gramos y medida casera. En el caso de la manzana va a ser una manzana mediana, grande, pequeña. ¿Sí? A las 11:45 vamos a enviar todos, porque no me gustaría que se copien. Vamos a enviar todo el trabajo, así que vamos a saturar el grupo de WhatsApp, van a enviar ahí un mensajito nada más, copien todos, ¿sí? Y esa va a ser la evaluación del día de hoy. Obviamente O vamos sea, a Alicia, tenemos que ser el grupo 1, por ejemplo, hacemos el primer grupo de alimentos y tenemos que sacar 5 alimentos de ahí. Sí. Y hacer su medida casera, su medida en gramos y su... Nada más. Oh, medida casera y gramos. Ah, está bien. En este caso sería cereales, grupo 1, ¿sí, verdad? Ah, arco de la alimentación. Sí. ¿Cuál somos, Cereales, legumbres, tubérculos. Ah, cereales. Ya listo. Chicos, no se olviden de las cosas. ¿Cómo? Dicen es una foto, ¿verdad? ¿O tiene que ser Word? ¿O cómo es la cosa? No, en el celular. Un mensajito al grupo. ¿Puede ser foto? Puede ser foto, pero no lo manden todavía. 11:15 mandan todos, ¿sí? Así no se copian. Listen, elegimos 5. 11:15, Licen, o 11:45. Perdón, 11:45. ¿Tiene que ser un producto diferente cada estudiante o cada quien y simplemente lo mandamos? ¿Puede haber coincidencias dentro del grupo? Puede haber coincidencias, si eligen todos papa, arroz, fideo, no sé, garbanzo y lenteja. Pero en los gramos van a ser diferentes quizás y en las medidas caseras también. Ojo, ustedes pueden hacer un puré de papa, o sea, no es solamente el alimento, puede ser la preparación, porque la persona no puede haber comido pastel de arroz. ¿Cómo hago para determinar ahí? Entonces, fíjense cómo les queda mejor hacerlo. Y en papa solo la papa o en un puré, no sé, lo que encuentre. Por eso les digo, capaz tienen no de papa, sino de puré, entonces determinan, bueno, 150 gramos de puré es igual a, no sé, 200 gramos de papa. Y eso es igual a un medio plato de puré. Por eso les digo, si tienen tablas, yo sé que la Licen Jessie les ha dado, incluso les hace memorizar en cuanto a las preparaciones, los gramos y las medidas caseras. Entonces, si tienen eso, les va a ayudar. Si no, si yo ya sé porque siempre cocino esto y esto, bueno, determino a través de eso, de la experiencia. Lisa, los 5 alimentos tenemos que sacar del arco. Claro, de la pirámide del grupo que les toca. No, del arco de la alimentación. Ah, ya. Voy tomando asistencia mientras ustedes van trabajando. Disculpe, Licen. Yo no escuché mi nombre. No escuché que mencionen algún grupo mi nombre. ¿Cuál es tu nombre? No te veo. Daisy. Daisy te nombré en el grupo 1. Ah, ya. Gracias. Armin, ¿en qué grupo estoy por si acaso? En el 2. Ya, gracias. Licen. Sí. Algo que no le entendí era, dijo que escojamos 5 alimentos. ¿Esos 5 alimentos es por persona o del grupo? Por persona. Ustedes simplemente son un grupo porque tienen el mismo grupo del arco, pero hacen su trabajo aparte. ¿Se entendió? Mi internet está entrecortado, Lisa, no le escucho bien. No sé si puede escribir en el chat, por favor. ¿Me escuchás bien? A ver, pasa que estoy por tomar asistencia ahora. Tienen que, del grupo que les tocó, eligen 5 alimentos, escriben la porción en gramos y cómo va a ser la medida casera.
¿Se escuchó, Mariana? Licen, tiene que ser, por ejemplo, a ver, un ejemplo, el arroz. Tiene que ser lo que corresponde a un plato, o por ejemplo, puedo decir una taza mantequillera, por ejemplo, es 250 gramos aproximadamente, y eso sacar su equivalente en cocido. Lo que pasa es que les conviene a ustedes calcular en porción cocida, porque, a ver, comer medio plato de arroz ya es mucho hidrato de carbono en un plato. Entonces estamos hablando de medidas saludables, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto el plato, digamos, en este caso si hablamos de almuerzo nada más, de un 25% de hidratos, un 25% de proteínas, un 50% de verduras. Entonces, ustedes tienen que tratar de calcular una porción saludable. Por ejemplo, una taza de arroz con leche. ¿Por qué voy a comer 1 litro de arroz con leche? Una taza, ¿cuánto es? Medio plato, un cuarto de plato de arroz, no más. ¿Sí? Dice, una última pregunta. ¿Cómo es como decir la medida convencional de gramos es en crudo y la medida casera es en cocido? No siempre, porque la manzana no la cocinamos. Ah, ya, pero en el caso del arroz, En digamos, el son caso de que 40 gramos. tenga que cocinarse, sí. Tienen que ponerme Ah, porque ya. aumenta el volumen en la cocción. Sí, ay, la medida casera va a ser de lo que es en cocido. Claro, claro, sí, sí. Ah, ya, eso quería. Y Porque, le hice una consulta más. Me tocó el grupo, digamos, de carnes y solo encuentro 4 alimentos más, no sé de cuáles más hacer. van a hacer, voy a decir, preparaciones o alimentos. Dentro del grupo, eso no lo entendí. Si hay que elegir 5 alimentos, sería así, sería la carne, el pollo, los huevos, pescado. Bueno, Si pero vos habría que tenés, elegir. por ejemplo, las preparaciones que se hacen con huevo, un huevo frito, un huevo duro, en una empanada, esas cantidades. Por eso les digo, piensen en el recordatorio. Si yo te digo que comí una salteña, las salteñas son las que tienen huevo de codorniz. Bueno, ¿cuántos huevos de codorniz tiene una salteña? 1. 1. ¿Cuánto pesa el huevo de codorniz? Debe estar entre los 15, no, 10 gramos o menos. Es chiquito. Bueno, y después tengo que buscar. Sí. Entonces, vos ya sabés que viene 1, entonces es tanta cantidad cuando vos desmenuzás esa salteña, vos tenés huevo, cebolla, masa, ¿se entiende? Entonces, para vos ver la cantidad de huevo, decís de huevo, 10 gramos. Entonces, ¿Y en medida casera? Un huevo, y eso Ah, es ya. 10 gramos de huevo. Una unidad. Ah, ya. Sí. Licia, en el caso de los aceites, ¿sería para preparación de un alimento? ¿En qué se miden los aceites? ¿En qué se miden? ¿En medidas? En ml. En ml, en medidas caseras, en medidas... en cucharitas, pues. Medidas caseras son, claro, en cucharitas, cucharadas, tazas. Dicen, en el caso de las frutas tendría que hacer alguna preparación, así como por ejemplo una ensalada de fruta y calculamos de acuerdo al tamaño que nos haya dicho, por ejemplo, de la banana que haya usado, algo así. Claro, por ejemplo, en una ensalada de fruta, y vos elegiste papaya, ¿cuánto de papaya va a tener? No es lo mismo que una rodaja de papaya que vendan en la calle, por ejemplo. Me comí una papaya del carrito de la calle. Bueno, ¿cuánto es una rodaja? Y no es lo mismo que, una ensalada de fruta con papaya. Bueno, ¿cuánto lleva en la ensalada de fruta? Eso les digo, si ustedes dicen, comí una taza de ensalada de fruta, bueno, ¿qué tenía tu ensalada? Papaya y manzana. Y bueno, me imagino media taza de manzana, media taza de papaya. ¿Cuánto será? No es lo mismo que tenga papaya, kiwi, uva, frutilla, naranja, banana. Entonces ya es menos cantidad la fruta. Por eso tengo que preguntar de qué era la ensalada y cuánta cantidad tomó.
Fíjense que esto es el recordatorio, o sea, no es así nomás que pregunto qué comiste ayer y nada más, ¿sí? Vamos que quedan 15 minutitos. Toma asistencia, Isabel. Ana. Presente, dicen Isabel. Ah, bien. Ana. Adalia. Presente. Presente. Licen. Bien, Giovanni. Presente, Licen. Mariana. Eva. Presente, Licen. Bueno. Presente. Mariela. Presente, Licen. Alexander, perdón, Ahmed. Abigail. Daisy. Presente. Daisy, presente. Bien, Jessica. Presente, Licen. Yuji. Bien, Gabriela. Lisbeth. Presente, Licen. Ingrid, muy bien, Lisbeth. Ingrid. Presente, Licen. Diego. Armin. Presente, Lice. Kadir. Presente, Lice. Marisol. Presente, Licen. Fabián. Yara. Presente. Maribel. Paola. Presente, Licen. Miriam. Licen, presente. Janina. Muy bien, Miriam. Janina. Anaí. Mireya. Presente, Licen. Anaí. Bien, Mireya. Nilce. Presente, Licen. Sharon. Muy bien, Nilce. Sharon. Presente, Licen. Naira. Presente, Licen. Muy bien, Elvis. Presente, Lice. Y Tati. Presente, Licen. Jocelyn. Presente, Licen. Elena. Ximena. Presente, Licen. Bien, Ximena. Licen. Ania. Presente, Licen. Muy bien, tengo ausente, repito los ausentes, cualquier cosa me avisan y si no escriben al chat porque capaz no los escucho. Ahmed está ausente, Gabriela ausente, Diego ausente, Armin ausente, ¿te puse Armin? Me dijiste, ¿estás Armin? Sí, Lice, presente, le dije. Me había dicho, no te corregí. Fabián está ausente, Maribel está ausente, Janina está ausente, Mireya está ausente. Dice. A ver, alguien me escribió al chat. Sí. Ah, Ahmed, ahí te vi. Sí. Licen, ¿el envío tiene que ser interno? No, al grupo. Pero esperen, quedan 10 minutitos. Ah, bueno, gracias por enviar el arco. ¿Se han olvidado del arco? Lice, disculpe, solo dijo la medida, ¿no? La de la casera y la, ¿qué se llama la otra medida? En gramos. Ah, sí, eso nomás, ¿no?
Sí, porque una, estamos viendo recordatorio, una me va a dar el paciente, que es la casera, y yo la voy a determinar en gramos. Ya les está bien, gracias. ¿Alguien sabe algo de Maribel, de Janina? Porque están en el sistema, eso me parece raro. ¿Alguna duda con respecto a la evaluación de la semana que viene, del parcial? Para la evaluación parcial oral. Dice, para la evaluación solamente nos conectamos a la hora designada, ¿no? Solo a la hora asignada, sí. En caso de que, digamos, haya retraso, digamos que el otro participante no haya salido en la hora, esperamos o qué hacemos. Claro, van a estar en sala de espera, esperan un ratito. No creo que me demo... A ver, la intención no es demorar. Pero bueno, ustedes vieron que se descuelga el internet, siempre pasa algo. Pero esperemos que no, ¿sí? Bueno, pregunta. Grabo las evaluaciones, las subo al Classroom. ¿Quieren verse y ver a sus compañeros? ¿Cuánto pesará una aceituna, no? Una aceituna. Ve mi balanza siempre, mi balanza. Estamos escuchando lo de las aceitunas. ¿Quién está hablando de las aceitunas? Isabel. Ah, bien, Isabel, se te escucha. Si estás hablando con nosotros o afuera. Bueno, les decía, lo voy a grabar obviamente las evaluaciones, pero no sé si será correcto subir o no. Subo las evaluaciones, ¿qué dicen ustedes? No, por favor, no. Por favor. No, Lice. Bueno. Suba de los que han sacado nota perfecta. Bueno, yo quiero que ustedes razonen, eso quiero, que ustedes piensen, no que se anoten todos los conceptos de memoria y aprendan de memoria, ¿sí? Sobre todo las vías, cómo se relacionan las vías metabólicas, qué más hemos visto. Bueno, lo de hoy, lo de la energía, hay cosas que ya la han visto, chicos. Esto del arco, no creo que tenga que hacer una clase del arco de la alimentación para refrescarles la memoria. El arco de la alimentación ya tiene que estar incorporado en su cabeza, con toda la relación que hacen los alimentos, les da mucha información el arco, y en la distribución, en las porciones. A ver, ahora les refresco la memoria de todo lo que hemos visto. Historia de la dietética, primeras referencias de la nutrición deportiva, formación del nutricionista deportivo, integración en el equipo interdisciplinario. Hemos visto el ejercicio, bueno, cuando hemos visto las funciones, para qué se hacía ejercicio, la salud, los sistemas. Vimos los sistemas energéticos, y de todo esto hicieron trabajos prácticos que también tienen que estudiar. Anamnesis, hemos visto valoración de la ingesta nutricional, los métodos y cuestionarios, determinación del estado nutricional, eso hemos visto hoy, ¿sí? Bien, parece poco, pero bueno, tienen que estudiar y relacionar, ¿sí? Están 3 minutitos. Y así empiezan a enviar, ¿sí?
Estudien los gramos de hidratos de carbono, las situaciones, proteínas. Alguien había mandado, creo que era Armin. Armin, ¿estás Armin? Sí. Armin, ¿podés mandar esa foto que enviaste de vitaminas? ¿Podés enviarla de la otra, la del otro lado de la hoja, por favor? Claro. Porque acá están las liposolubles, las hidro, los minerales, y eso era lo único que faltaba. Porque el libro que yo tengo está súper escrito. Sí, está bien. Gracias. Me dicen, tenemos que mandárselo este trabajo de ahorita a su WhatsApp o No, al grupo, en un minutito. Ya les digo y empiezan a enviar. ya. Sí, por favor, Armin, todas esas tablas que están, por favor, estudienlas. Está el PowerPoint también. Y ahora subo el trabajo práctico que tienen para la semana que viene. ¿Sí? Chicos, escriban sus nombres porque no los tengo a todos agendados, por favor. Si no va a ser un lío esto. El que termina en 997, bueno, sí, por favor, borren, vuelvan a enviar. Gracias, Armin. Ahí está la otra tabla. Ya enviamos, Lisa, al grupo. Sí, ya está, 25. Enviamos, muy bien, nos despedimos, chicos, hasta la próxima clase. Estudien, los espero tempranito a los que tienen que rendir. Cualquier duda al WhatsApp cuando estén estudiando, así podemos despejar las dudas. ¿Sí? Bendiciones para todos, tienen 5 minutitos, no se atrasen. Chao, chao.